Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio, grabado el 29 de abril de 2018, nuestro pastor termina la serie del libro de Hechos con los capítulos 27 y 28. Jesús había dicho a Pablo que iba a llegar a Roma para presentar el evangelio allí, y aunque parecía imposible, con muchas tormentas y un naufragio, Dios cumplió su palabra. Ahora, abre su Biblia y escuchemos a nuestro pastor, Jorge Claverí. Iglesia La Gran Comisión, muy buenos días. ¿Cómo han estado? Contentos de estar aquí de nuevo, buscando de la presencia de Dios. De verdad que es un gusto tenerlos aquí de nuevo. Se ven muy simpáticos, bien parecidos, bien guapos desde aquí. Hasta por aquí me llega el olor de su perfume. Qué bueno es estar una vez más exaltando y glorificando el nombre del Señor. Muy bien, en esta mañana vamos a continuar y vamos a finalizar con el libro de Hechos, a los capítulos 27 y 28. ¿Quiénes se han edificado con Hechos? Hemos aprendido bastante. No solo hemos aprendido en teoría, sino que también lo hemos engranado en nuestro corazón y ha sido de una gran bendición ver el proceso como el Espíritu Santo ha obrado a través de Hechos, en la cual ha bendecido tremendamente el apóstol Pablo y también el día de hoy nos edifica a nosotros. Así que en esta mañana les ruego que si por favor podemos ir a Hechos 27 y vamos a estar leyendo del 22 al 25. Ustedes me siguen, por favor. Dice así: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche he estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por lo tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu Hijo amado Jesús, que nos permite domingo tras domingo, Señor, reunirnos. Gracias porque hemos sido obedientes al mandato en la cual dice que no nos dejemos de congregar, sino que al contrario, procuremos con toda diligencia venir a buscar de tu presencia en la comunión y en la coinonía de los hermanos. Bendícenos en esta ocasión, fluye Espíritu Santo, ministranos y gracias te damos por estar aquí con nosotros para dirigirnos a toda verdad. En Cristo Jesús te lo he pedido. Amén. Pablo tenía fe y confianza en que se le había prometido que llegaría a Roma. Esta era una promesa que Dios le había hecho anteriormente, después del suceso del complot que quisieron quitarle su vida en Jerusalén por los judíos. Si usted conmigo va a Hechos 23:11, si lo quiere, si no solo escúchelo por favor. Y la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. O sea, qué seguridad la que nos da Dios. Nosotros no estamos aquí para oír cualquier cosa, sino que estamos aquí porque sabemos que el Espíritu Santo, cada vez que se lee su palabra, da exactamente la medida necesaria para animarnos, para exhortarnos, para instruirnos en toda verdad. En esta ocasión continuaremos, como dije anteriormente, con el capítulo 27 y 28, lo cual estamos finalizando este libro. Creo que todos hemos sido impactados por el amor y la pasión que el apóstol Pablo tuvo al servir a Dios. Amén.
nos mostró su amor y la pasión, como debe de existir en nuestro corazón, amor y pasión y agradecimiento por servir al Señor. En este capítulo nos habla del viaje de Pablo a Roma y cómo es que por la mano de Dios sobrevive una gran tormenta, un naufragio y una constante adversidad. ¿Quién está en adversidad el día de hoy? ¿Ninguno? Entonces este mensaje es para ti y para mí. Muchos llaman a este mensaje el cuarto viaje misionero de Pablo. Pablo estuvo tan activo en su viaje a Roma como lo estuvo en los antiguos viajes que hizo, lo cual ya lo narramos anteriormente. Lo único que había aquí era un impedimento que tenía Pablo, y era que estaba encadenado. Las cadenas no le impidieron, no le estorbaron. ¿Cuál era su convicción? Yo he tenido la oportunidad de ir a las cárceles y he compartido la palabra con algunas personas, los cuales han dado su vida a Cristo. Y en ese momento que han dado su vida a Cristo, son completamente libres, aunque están encarcelados, pero están libres porque han recibido a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pablo tenía esa convicción. No importó si él tenía o no cadenas. No importó si él tenía problemas o sin problemas. No importó si tenía dinero o no dinero. No importó si estaba en las buenas o en las malas. Para poder servir y amar a Dios con esa pasión es necesario entender en quién hemos creído, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El nombre del Señor sea exaltado y glorificado en esta mañana. Pablo experimentó sufrimientos como tú y yo. ¿Quién te ha dicho que en el Evangelio no vamos a tener sufrimientos? ¿Sabes que algunas veces nosotros nos preguntamos y decimos, ¿cómo es posible que ahora que estoy en Cristo, como que tengo más problemas que antes? Y antes, cuando no era cristiano, no tenía problemas. Lo que pasa es que antes tenías problemas, pero no los podías ver. Mas hoy que estás en Cristo Jesús, podemos ver claro el panorama y sabemos que tenemos problemas, pero los problemas tienen un propósito en tu vida y en mi vida. ¿Sabías tú? Es para crecer, para que experimentemos, agarrarnos de la palabra y creerle a Dios para sobrepasar la situación. Pablo decía que todo lo que le sucedía ayudaba bien para el progreso del Evangelio, y que cada circunstancia y situaciones adversas que él tenía un propósito para su vida y para la obra del Evangelio. Muy bien, vamos a ver ese precioso mapa que está ahí. Ese precioso mapa nos indica cuál fue el cuarto viaje misionero del apóstol Pablo. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, llegaron a Pablo algunos otros presos y un centurión llamado Julio de la compañía Agosta. Julio, un centurión romano pagano que luego en su trato con Pablo resultó ser muy cortés. Así que finalmente Dios le permite a Pablo ir a Roma. Inicialmente saliendo de Cesarea, ustedes ven aquí el mapa, aquí está Israel. Cesarea es donde realmente iniciaron para luego pasar a Sidón, a Cyprus. No bajaron ahí, continuaron hacia
el puerto de Mira. Sabemos que Pablo era el único preso que era ciudadano romano. En cierta manera iba a tener ciertos privilegios, pero aún estaba en cadenas. Los otros criminales probablemente estaban siendo enviados a Roma para su ejecución. Muchos de ellos llegarían a ser gladiadores y servirían de comida para las fieras. ¿Sabía usted que eso era el gran banquete de romanos en el Coliseo romano? Que a todo aquel que reconocía a Cristo como el Señor lo ponían ahí para que las fieras se lo comieran. Y todos estos presos posiblemente estaban preocupadísimos de que ese iba a ser su final. En aquel entonces había un flujo continuo de seres humanos de todas las partes del imperio que suplían las necesidades de este centro de vicio público que era el Coliseo romano. Y estos presos estaban completamente desesperados. Pero qué tremenda oportunidad tuvo el apóstol Pablo para traer el evangelio. El apóstol Pablo no desperdició ni un segundo de la oportunidad que se le estaba brindando para compartir el evangelio en su forma activa, en su forma pensante, en su forma de hecho. ¿Seremos nosotros así? ¿Sabía usted que el evangelio es poder y potencia de Dios para aquellos que han creído? Amén. Usted recordará que Jesús, cuando entró por primera vez en la sinagoga, se le dio el libro de Isaías y comenzó a decir: porque el Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas, para libertar al oprimido, para darle consolación al corazón quebrantado y para proclamar el año agradable del Señor. Jesús lo dijo. Pablo tenía también esa misma oportunidad en ese lugar donde iba en esa barca. Él no la desaprovechó. Estos hombres tenían la oportunidad de recibir el regalo de la salvación porque Pablo les predicaba, y podrían ser libres de su pecado y de su culpa y de su iniquidad. Bien, después de abordar el barco de Alejandría, aquí en el lugar que les mencioné, en Mira, ahí llegó un barco de Alejandría, venía de Egipto, cargado de mercancía. Seguidamente, mientras que estaban en esta situación de si que viajaban o no viajaban, decidieron irse para Rodes y posteriormente para Creta. Aquí en el buen puerto se le llama el puerto, los buenos puertos de Creta. Queriendo invernar ahí, pero querían continuar a Fenice. Fenice es la que está en la esquina de aquí mismo, de Creta. Aquí está Fenice. Querían llegar ahí, pero ¿qué pasó? Decidieron continuar a Fenicia y ahí fue donde perdieron el control de la nave porque los vientos huracanados los empujaron y los llevaron a alta mar. En esta situación se ve claramente el conflicto que tenemos entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. ¿Alguna vez usted ha tenido la oportunidad de estar en situaciones así en alta mar? Levante la mano. ¿No levantan las manos muchos? ¿Han estado en el mar alguna vez? ¿Sí?
¿Cuántas veces, perdón la palabra que voy a preguntar, pero cuántas veces ha vomitado? Las mareas lo hace vomitar indirectamente a uno. ¿Se imagina usted con esa tremenda marea, todos vomitándose a todos? ¡Oh! Qué terrible, ¿verdad? Pero aquí una vez más quiero traer un punto que vale demasiado para nuestro consejo. La diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Vemos un contraste aquí en alta mar entre esta situación que se da. La sabiduría humana, lo que pensó el hombre. Se precipitaron siguiendo sus impulsos. ¿Nos ha pasado eso? ¿Nos precipitamos a veces? A mí no me vas a decir qué hacer, yo sé qué hacer. Nos precipitamos. También algunos pensaron en la ganancia de la mercadería que llevaban. Oh, el negocio es mucho más importante, se va a perder toda la mercadería. Pensaron que podían hacer sus propios cálculos porque eran expertos en la mar. Oh, no te preocupes que yo soy experto en la situación, así que vamos. Y no tomaron el consejo de esperar, porque ya se había entrado el invierno. Durante esta época se cancelaban todos los viajes debido a las serias tormentas. ¿Será que se parece un poco a nosotros? No, ¿qué va a ser? ¿No se parece a nosotros? Somos impulsivos a veces. ¿Right? Amén. Qué bueno, por allá me dijeron amén. Nos gusta hacer lo que queremos hacer y que no nos diga alguien más que hacer. Y no, a veces se nos olvida consultar con el Señor. Nos precipitamos a hacer las cosas como si no estuviéramos en una crisis. Y no consideramos los pros y los contras. Es muy bueno hacer una evaluación de la situación y considerar todos los puntos para no caer en situaciones como esta. ¿Cuál fue el resultado que tuvieron estos hombres en alta mar? Tuvieron mucho más aflicción, tuvieron temor, tuvieron incertidumbre, tuvieron desespero, tuvieron destrucción, tuvieron naufragio y hasta casi la muerte. El contraste con la sabiduría divina. Aunque ellos no sabían que Dios cuidaba del apóstol Pablo, aunque ellos no saben que Dios cuida de nosotros. Aquí repetimos el Salmo 91, no por una rutina y no por un rosario, sino que lo creemos y lo vivimos, querido hermano. Lo que no sabían era que Pablo llevaba una misión y era de dar el testimonio de Jesucristo, no solo ahí, sino que hacia Roma. Usted es portador del evangelio de Jesucristo. Hechos 27 del 9 al 11. Habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, usted va a encontrar en el versículo 27 y 28 la palabra ayuno. Y dice usted que tienen que estar haciendo esa palabra ayuno ahí, pero tenía un significado. Pablo se dirigía por el calendario judío y Pablo seguía ese calendario y él sabía que el tiempo de la expiación era dado, los festivales de la expiación eran en septiembre y octubre. Más en los meses de noviembre y marzo era el invierno, lo cual ya estaban en el mes de noviembre. Y por eso él estaba recomendando que no viajaran, que se quedaran ahí. Pero no le hicieron caso. No tomaron el consejo del hombre de Dios. Él dijo diciendo: varones, veo que la navegación va a ser perjuicio y mucha pérdida.
no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a Pablo, que de lo que Pablo decía. Para el mundo, el hombre sin Dios va siempre a desacreditarnos cada vez que tú y yo compartimos el mensaje del evangelio. ¿Sabías que tú y yo somos el portadores de la palabra de Dios, que es un tesoro en las manos de estos barros y que el Señor quiere usarnos poderosamente? ¿Lo hemos considerado? ¿O nos hemos quedado con el mandado? ¿No hemos comunicado? El hombre sin Dios, el hombre natural, no acepta las cosas del Espíritu, porque son para él necedad. No las puede entender, son cosas que y esto sabemos que tú y yo son cosas que se disciernen en el Espíritu. ¿Qué pensaban los marineros? ¿Saben qué pensaban los marineros? En el mapa, que tenemos que llegar hasta Roma. Eso era nada más su enfoque. Aunque no tenían brújula, sabían ustedes que eran dirigidos por el sol y la luna y por supuesto por los vientos. En ese entonces no habían motores. Sabe que esos barcos tenían unas grandes paletas así para el exterior y habían como tal vez unos 200 personas o tal vez menos. En este caso la tripulación era de 276, posiblemente eran 100 que estaban jalando y dirigiéndola. Pero en esta ocasión, en una tormenta, no había chance de estar haciendo, ¿cómo se le llaman a eso? Que me ayude alguien. Remar. Mientras que los marineros pensaban en el mapa, los soldados pensaban conforme las leyes. Oh, que nadie se nos vaya a escapar, porque si alguien se nos escapa, pagamos por nuestra vida. Mire el pensamiento de cada quien. El dueño del barco pensaba en la mercadería. Tengo que llevar esta mercadería antes de tiempo, porque si no me pagan lo debido, no voy a tener ganancia. Tenemos que llegar como sea posible. Arranquemos, no importa cuál sean las tempestades, tenemos que llegar a Roma. Pero ¿qué pensaba Pablo? Pensaba conforme las promesas que le hizo Dios, el creador del universo. ¿Cómo piensas tú? Las promesas que Dios, el creador, nos ha dado. El creador del cielo y de la tierra, los mares y todo lo que existe. A Él servimos, querido hermano. A Él pronunciamos. Él nos ha dado la oportunidad de comunicar el evangelio, que son buenas nuevas de salvación para todo aquel que lo escucha. Bien, aquí mismo, como el viento se los llevó, dice que las velas las tuvieron que quitar porque ya no sabían qué hacer. La realidad es que la intención de ellos era quedarse aquí por un tiempo, pero el mismo viento los sacó y los llevó a alta mar. Según las escrituras nos dicen, si ustedes van a leer el capítulo 27 y 28. Muchísimas gracias, hermano. Dice que era un Euroclidón. Nosotros no lo entendemos por Euroclidón, lo entendemos por Eurociclón. ¿Verdad que sí? Era demasiado fuerte. Las olas demasiado altas al punto de que podían quebrar cualquier cosa. Alguien dice, bueno, no se meta a jugar con agua porque es cosa seria.
No se meta ni siquiera a la playa donde usted sabe que hay corrientes y lo pueden jalar. El mar es peligroso. No lo tomemos como un juego. Ellos experimentaron los resultados del consejo humano, la sabiduría humana. Pero una vez más el apóstol Pablo toma la palabra. Una vez más usted como hijo de Dios toma la palabra y comienza a dar un consejo de nuevo. Dice que habían pasado 14 días de naufragio, 14 días de tormento, 14 días de aflicción que cargaba todo ese grupo en alta mar. Pero es aquí donde toma lugar la sabiduría divina. Entonces Pablo, como sabía ya mucho lo que había sucedido y sabía que muchos de los que estaban ahí no habían comido, puesto en medio de ellos dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta y no zarpar de aquí. No hubiéramos nunca zarpado de aquí. Aquí nos hubiéramos invernado, aquí nos hubiéramos quedado. Habría sido cierto y conveniente. Pero por lo consiguiente ahora sabemos que hay perjuicio y hay pérdida. Pero les quiero decir algo importante. Los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Cada uno de los que estamos aquí creo que hemos tenido la experiencia de experimentar la voz audible de Dios, o que nos ha traído su palabra al corazón para darnos ánimo y dirección y consejo. Amén. Hay crisis en la vida, querido hermano, pero tenemos que estar seguros en la crisis. ¿A quién pertenecemos? ¿A quién pertenecemos, querido hermano? Estábamos cantando hace un rato a Cristo, ¿verdad? ¿Pertenecemos a Cristo? Podría decir usted: yo pertenezco a Cristo. Levante su mano. Yo pertenezco a Cristo conmigo. Puede decir: yo pertenezco a Cristo. Tenemos que saber de quién somos, a quién le pertenece nuestra vida, a quién nos pertenece nuestra alma, a quién pertenece nuestro espíritu. Pablo, a pesar de la gran situación que se estaba dando, en la cual él posiblemente también haber estado afligido, que no sabían qué hacer, una vez más él recibe el confort del Señor y le dice diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí que Dios te ha concedido los que navegan contigo. Aquí él mantuvo la calma. ¿Somos hombres y mujeres calmados? ¿Cómo somos? Usted sabrá mejor. Les predicó con su conducta, les predicó con palabra, mantuvo la calma, la fe, la confianza en Dios. Recientemente hubo un incidente con un avión de la Airlines Southwest 1380, el número del avión. No sé si ustedes ven noticias. ¿Ven noticias? Ver noticias no es pecado, hermano. Es informativo. Pues este avión volaba a 11,000 pies de altura, a 500,000 millas por hora.
y una parte de un motor se rompió. Más bien se estalló el motor y la parte dice que pegó en uno de los vidrios y rompió el vidrio. Y cuando rompió el vidrio, dice que una persona que estaba ahí fue succionada y murió. Fue una mujer. ¿Sabía ella que iba a morir ese día? Ella no sabía. Por lo consiguiente, ¿sabes tú el día que vas a morir, hermano? ¿Estamos preparados si fuera hoy mismo que el Señor nos lleva? Porque esta persona estaba no preparada y en ese momento fue succionada por esa ventana. El piloto del avión, que por cierto era una dama, una mujer, las mujeres son muy inteligentes, estaba manejando, estaba piloteando ese avión y mantuvo la calma. Mientras que mantenía la calma, comenzó a comunicarse con la torre de control lo que estaba pasando. Y los de la torre de control parecía que estaban más nerviosos que ella, y ella estaba dándoles tranquilidad. Y ella les decía: es cierto, estoy bajando a una velocidad increíble, pero manténganse tranquilos, solo monitoreenme cómo está la situación para que no haya muchos aviones cuando llegue cerca del aeropuerto. Por cierto, que se desvió del aeropuerto, terminó aterrizando en Pensilvania. Y efectivamente, gracias a Dios, después de la calma y la forma tan habilidosa que ella trató la situación y la tranquilidad, ella pudo finalmente permitir que el avión bajara sin ningún otro percance. ¿Sabe que después se averiguó? Que la que estaba manejando ese avión era cristiana y había mantenido la calma en medio de la tribulación, en medio de la aflicción. Volviendo al apóstol Pablo, aunque la situación era alarmante para la tripulación del barco, él mantuvo su fe, su confianza, la calma, dio testimonio de quién era Dios, que él permanecía Dios, y aún la tribulación estaban asustadísimos, que no sabían, los guardias, el capitán, el propietario, no sabían qué hacer. Inclusive pues todos estaban desesperados. ¿Cuántas personas creen ustedes que hay aquí ahorita mismo? ¿Unas 200? ¿225? A ver, los que son buenos para los números. ¿Sabe que el apóstol Pablo tenía una tripulación más grande que esto? 276. Tenía una congregación de 276 ahí. Algo que nosotros hemos estudiado a través de las Escrituras, que este hombre, el apóstol Pablo, era un hombre de pasión y amor por el evangelio. Él no iba a desaprovechar la oportunidad. Él compartió el evangelio aún en situaciones de crisis, en situaciones de peligro. Él dio la calma en medio de la tempestad. Pero una vez más, la mente humana regresa al asunto. Mientras que estaban en la situación apremiante y se acercaban a una de las orillas, a la orilla posiblemente de Malta, dice que ya la distancia profunda ya era menos, y entonces los marinos dijeron: hey, momento, ahora es oportunidad, vamos a huir nosotros. Por otro lado, los soldados dijeron: es necesario que mejor matemos a todos los presos, porque si se escapan, nuestra vida está en riesgo. Pablo una vez más calma la situación y dice: el Señor me ha dicho que todos permanezcamos juntos, porque si nos separamos, no nos vamos a salvar ninguno. Y así fue, efectivamente. Llegaron a salvo a la playa. Una playa que para ellos desconocida.
Era una pequeña isla que se llamaba Malta. Así que cuando la barca se destruyó, todos nadaron hacia la orilla. Dios preservando la vida de todos que iban en la barca con Pablo como lo había prometido. Querido hermano, nosotros tenemos la responsabilidad de comunicar el evangelio, aunque otras personas no estén conscientes de la importancia del mensaje de buenas nuevas. No nos dejemos mal influenciar por ellos. Hay que predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, aprovechando todas y cuantas oportunidades tengamos para dar a conocer las buenas nuevas. Algunos creen que Pablo no predicó ni en el barco ni en la isla. Pero aquí está la comprobación. ¿Sabe? Los católicos, como siempre en todos lados, ¿verdad? Lo primero que hicieron era hacer una estatua a San Pablo. Nosotros sabemos que es el apóstol Pablo, ¿right? Ahí está la estatua. Me gustaría muchísimo ir ahí para saber cómo era su cara. Me gustaría saber la cara de Pablo. ¿A usted? Seguidamente vemos una cruz. Mire esa cruz. Dice, the Son of God died for this world. El Hijo de Dios murió por este mundo. ¿Sería suficiente eso? ¿Cómo es que de dónde sacaron ellos eso? Es que oyeron el evangelio en Malta. Y el tercero, la capilla de Pablo, del apóstol Pablo en Malta. Él ahí estuvo ministrando. Él estaba en house arrest. Él estaba arrestado. Estaba con cadenas, ¿se recuerdan? Las cadenas no le impidió compartir el evangelio. Y todos llegaban a él, no él iba a ellos, sino que todos llegaban a él porque tenían necesidad de escuchar la palabra del Señor. Entonces, hoy en día, ¿pueden ustedes en este mapa localizar dónde está Malta? Aquí está Malta, el lugar más pequeñito. Se cree que tal vez es más pequeño que San Salvador o Puerto Rico. Pero Dios tenía propuesto llevar el evangelio al lugar más insignificante, al más pequeño. Hoy en día, ustedes pueden notar, esta es la cultura del día de hoy. Ellos recibieron el evangelio. Aquí está Malta y las otras pequeñas islas que están accesorias a Malta. Ya a salvo en Malta. Posiblemente después del mar sufrían hipotermia. Pero dice que los naturales los trataron no con poca humanidad, o quiere decir con esto, en otras palabras, los trataron muy bien. Porque encendieron fuego para recibirlos a la causa de la lluvia que caía y del frío. Pero nadie estaba esperando este incidente. Además de que habían sufrido en alta mar, ahora resulta que mientras el apóstol Pablo está ayudando a recoger unas ramas, dice que una víbora se le pega. Y todos los naturales se quedaron asombrados. ¿Y qué le pasó? Dice, la justicia está detrás de él porque se acaba de salvar de una situación de alta mar y ahora viene que una culebra súper venenosa. Yo no sé si ustedes saben un poquito acerca de culebras. Yo creo que sí, los hondureños o los salvadoreños conocen la dimensión de las culebras.
A mí me sorprende la culebra que se llama mamba. Esa es una culebra que existe en África. Y esta culebra es súper venenosa. No le da ni 2 segundos a la persona. No tiene ni chance la persona de ir al hospital porque media vez lo muerde. Ese es it. Muerte segura. Cuando vieron los nativos, los naturales, que lo había mordido, dijeron: este lo sigue la justicia. Y al ver que no cayó, al ver que no murió, al ver que no se hinchó, dijeron: ¿y qué pasó con este? Entonces se fueron al otro extremo, dijeron: este es un Dios. Hemos estado hablando del pensamiento blanco y negro, ¿verdad? Nos vamos a los extremos. Eso le sucedió a estos nativos. Pero Dios tenía un propósito, querido hermano. A veces circunstancias difíciles vienen a nuestras vidas y decimos: ¿y por qué a mí, Señor? ¿Sabes por qué a ti? Porque sabe Dios que lo puede sobrellevar. Dice que nadie puede recibir algo más de lo que no puede sobrellevar. Así que si estás en prueba, estás en dificultad ahora mismo, considera lo que Dios es el que lo ha permitido para que tú crezcas a través de esa situación y esa adversidad. Velo desde ese punto de vista. Dios permitió ese incidente de la mordedura de esta víbora para abrir las puertas del evangelio. De otra manera los nativos hubieran dicho: ¿qué pasa? ¿Qué vienen a hacer toda esta gente aquí? Pero Dios muestra su favor y su gracia. Aunque para Pablo no haber sido para él temeroso, también haber dicho: ¿y ahora qué va a pasar aquí? Aquí me voy a quedar. Pero si Dios me dijo que iba a ir a Roma, pero estoy todavía en Malta. Y la mordedura de este animal, ¿qué va a pasar aquí? La palabra de Dios, hay una promesa para los creyentes. Si por algún motivo fuera de control del cristiano entra en el contacto con alguna sustancia venenosa, esta no nos dañará, hermano. Porque la palabra de Dios dice en Marcos 16:18: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos los serpientes y si vieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. ¿Se nos ha quedado la escritura? Marcos 16:18. Hoy en día hay mucha confusión. Se tergiversan las escrituras para su propio beneficio. Mal usan las situaciones de Dios. Nótese usted que Pablo no estaba buscando que lo mordiera una culebra, o estaba buscando. La víbora venía dentro de las ramas y lo mordió. Dios le guardó la vida de morir porque tenía propósitos más grandes para él. Hermanos, tenemos que saber que los milagros y las señales siguen a la predicación del evangelio. ¿Cuál fue el respaldo de Dios? Una gran bendición. Después de ver eso, todos los nativos, incluyendo Pluvio, que era el terrateniente de Malta, llevó a Pablo y seguramente a Lucas y a Ártico, que iban con él, eran 3 cristianos. Imagínense la situación que se pudo haber dado. Lucas, un médico, y no oímos nada del médico. Pero sí oímos de que Dios se glorifica usando a Pablo para la sanidad. Y así fue como que dice que llegó a la casa de Publio. Y cuando llegó a la casa de Publio,
su padre estaba enfermo, padre Publio, tenía diarrea y tenía fiebres y no sé qué otras cosas tenía. Y Pablo oró e inmediatamente aquel hombre sanó. Al oír eso, dice, todos los nativos trajeron a todos los enfermos y Pablo oró por ellos y todos se sanaron. ¿Qué propósitos tenía Dios? No era Pablo, era Dios a través de Pablo. No es usted, es Dios a través de usted. Sea el nombre de Dios glorificado. Entonces, finalmente llega la meta. Hemos hablado de metas, ¿verdad? Cuando llegamos a las metas, qué rico se siente, ¿eh? Líderes y supervisores de zona, ¿qué se siente usted cuando dijeron, llegamos a la meta? Pablo llegó al lugar donde Dios le había dicho que iba a llegar. Él dijo, bueno, ahora tiene que pasar lo que tiene que pasar y es el final, porque Dios me dijo que iba a llegar a Roma y que iba a compartir el evangelio, y por cuanto había pelado con el César, ahora Dios ya me tiene en Roma. Dice que aconteció 3 días después de que había llegado Pablo a Roma, convocó a los principales de los judíos en Roma, los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo que yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada en contra del pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado presos desde Jerusalén en manos de los romanos. Posteriormente señalaron otro día para que se comunicaran y pudiera él con detalle y lujo compartir el evangelio. Y efectivamente, en aquella casa que les enseñé, en Roma, en esta casa que les enseñé, acá, él comenzó a declarar la palabra del Señor. Habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, de los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios hasta la mañana y hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como de los profetas. Los judíos no iban a entender de otra forma, sino que trayéndoles el Torah y el Antiguo Testamento, sabiendo que era una antesala de lo que realmente iba a suceder en el Nuevo Testamento, donde Cristo el Mesías había venido con un propósito para redimir a toda la humanidad. Y de esa manera Él se presentó comunicándoles las verdades de lo cual Él había sido traído acá, donde Él predicaba ahora a Jesucristo y a Jesucristo crucificado y resucitado y ascendido para la gloria de su nombre. Hay muchas citas bíblicas que tú y yo podemos ir a chequear después. Yo te voy a dar 2, Salmos 2:2 y Daniel 9 del 24 al 26, donde puedes ver cómo realmente se hablaba del Mesías en el Antiguo Testamento. Pero mientras que ellos oían, estos judíos romanos, una vez más le rechazaron el evangelio. Y una vez más él abrió el libro de Isaías y comenzó a decir: de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo y veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean los ojos y oigan los oídos, y entienden de corazón y se conviertan, y yo los sano. Sabes pues que a los gentiles es enviada ahora la salvación de Dios, para que ellos la oigan. Una vez más, después de él sentir el rechazo del evangelio, él leyó el libro de Isaías, comunicando que de hoy en adelante el evangelio era dado a nosotros. Gloria sea el nombre del Señor, que somos los gentiles receptores del precioso mensaje del Señor.
Pablo estuvo por un periodo de 2 años en Roma y estuvo en su casa, la casa donde él estaba siempre custodiado por un romano. Pero durante todo ese tiempo, él tuvo siempre, a través del Espíritu Santo, la inspiración de estar escribiendo. Escribió la carta a Efesios, escribió la carta a los Filipenses, a los Colosenses, a Filimón, segunda de Timoteo, de las 13 epístolas que él escribió. Un hombre que nos muestra un temple, una pasión y un amor profundo por el Señor. Permita el Señor que nosotros podamos hacer lo mismo. ¿Y sabía usted que los hechos, es cierto que terminamos el capítulo 27 y 28, pero los hechos del Espíritu continúan en la iglesia del siglo XXI, que somos tú y yo? Cada vez que predicamos, cada vez que oramos por los enfermos, cada vez que damos la palabra de ánimo en las tormentas de la vida, cada vez que hablamos a los presos y ellos reciben a Jesucristo como el Salvador personal, estamos continuando los hechos del Espíritu Santo. Pongámonos de pie, por favor.